día vamos a hablar sobre la necesidad de un avivamiento en la casa. La necesidad de un avivamiento 2.0. ¿Por qué digo 2.0? Porque el apóstol ya ha hablado de esto. De hecho, creo que está hasta en el libro de discipulado. Pero él me pidió y me dijo esto: la iglesia se está moviendo de una manera sobrenatural. La revelación que hay de los bautismos, el mover que hay, estamos pero así, él dice, estamos arriba de la ola de lo que está pasando. Estamos con el oído tan pegado en el cielo que nos estamos moviendo. Y usted sabe, en este altar, el domingo pasado, los testimonios, las sanidades. Recuerden que tienen que empezar a enviar estos testimonios de cuando el apóstol llamó a todos, hizo una oración para aquellos que no estaban en este lugar. Todos los que grabaron y tienen un testimonio, déselo a su líder, porque en esta casa hay un movimiento sobrenatural. ¿Usted lo cree? ¿Lo siente? ¿Lo percibe? Nuestras casas de oración, nosotros tenemos un movimiento tan grande que cada lunes uno llega a esta casa y uno dice: ¿qué irá a pasar hoy día? Yo no sé, a usted le pasa, pero yo vengo expectante. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? Porque cuando uno expecta algo distinto, tú no te conformas a lo que va a pasar. Entonces, cuando el apóstol me dice, habla sobre el avivamiento, estamos a las puertas, porque todo lo que está pasando está llevando hacia allá. Cuando él lo enseñaba hace tiempo atrás, él lo enseñó después de la pandemia, y la clave era esta. Él decía que para un avivamiento, antes del avivamiento había un sacudir. Había un movimiento a nivel natural, en la tierra, en el país, que había un sacudimiento tan grande o un estremecimiento como lo fue para nosotros la pandemia, que cambió nuestra vida, ¿no es cierto? Que de un día para otro ya estuvimos encerrados, y luego de eso él enseñó esto y dijo: es un avivamiento. Luego de un sacudir siempre viene un avivamiento. ¿Y por qué? En Habacuc capítulo 3 versículo 2 les voy a mostrar, y este va a ser el texto base, y sobre esto yo quiero enseñar. Yo hoy día, como les decía, soy pastora del ministerio, y la función principal mía es edificar la iglesia, y eso es lo que yo quiero hacer hoy día, es edificar la iglesia. Y mira, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Lo primero que yo veo acá es la palabra viva, porque si tú buscas en la Biblia no vas a encontrar la palabra avivamiento. Mucha gente dice: ya, ¿y dónde aparece? Porque recuerden que nosotros hablamos de avivamiento, y la gente dice: ¿y dónde en la Biblia aparece la palabra avivamiento? La palabra avivamiento no aparece en la Biblia. Sin embargo, en este versículo lo que habla es, y lo que dice ese profeta es: aviva tu obra. Aviva viene de la acción de avivar, de ir más allá, de mover algo, de despertar algo. No es que puede estar muerto espiritualmente, dice avivar. O sea, es que yo voy y avivo algo. Hay un término cuando dice: oye, aviva el fuego, ¿no es cierto? Así como tú tienes un bracerito, vas a hacer un holocausto, y de repente ese brasero se empieza a apagar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Oye, aviva el fuego que se está apagando. Y uno, ¿qué tiene que hacer ahí? No sé, todos tienen técnicas distintas. Habacuc lo dice y le dice al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay una versión que me gusta mucho, que es la original, la King James, bla, 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 bla. Ustedes saben, yo no soy gringa como el papá, pero dice: oh Señor, oí tu palabra y tuve miedo. Oh Señor, reaviva tu obra en medio de los años, y en medio de los años hazla notoria. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Lo que yo veo es que cada cierto tiempo Dios tiene que avivar la obra. Dice: cada cierta cantidad de años Dios tiene que empezar a reavivar. Se está apagando el fuego del brasero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Venir y reavivarlo. ¿Para qué? Dice: en medio de los tiempos, y según esta versión, en medio de los años. O sea, cada ciertos años algo está pasando. Y mira, yo iba a empezar a hablar de otra cosa, pero cuando yo estaba preparando esto, Dios me dijo: no le hables a los primeros de las filas, no le hables al primero, al segundo ni al tercero, porque ellos son eruditos en la palabra, ellos saben la palabra. Pero me dijo: hay mucho pueblo nuevo que
que necesita entender esto. Y por eso que me van a tener que tener paciencia ustedes, pero voy a hacer un pequeño resumen para usted que lleva poco tiempo con nosotros, para usted que incluso esto es lo que Dios me hacía sentir, que hay muchos de ustedes que eran católicos hasta hace poco y llegaron a esta iglesia y hay cosas que no logran entender, cosas que ustedes dicen, esto es una locura. Y sí, el evangelio es una locura, pero yo quiero que poner esta base, esta plataforma para que tú puedas entender por qué el profeta Habacuc dijo eso. Y lo primero que quiero contarte, cómo empieza la historia de los judíos. El pueblo judío, conocido como Israel. El pueblo de los judíos comienza cuando Dios le entrega una palabra a Abraham y le dice que de él saldría una nación muy grande. Abraham, que no podía, su esposa no podía tener hijos, pasó el tiempo, creyó a esa promesa porque Dios le dice, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, así será la nación grande. Abraham, que era el patriarca, dice que pasaron los años hasta que él pudo tener hijos. Y su hijo, o el que siguió, fue Isaac. Luego Isaac tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamó Jacob. Jacob era un hombre, dice que la palabra Jacob es engañador. Jacob desde el principio, él hizo las cosas así medias turbias, con ayuda de su madre. Desde el principio nacieron 2 gemelos y ahí hicieron todo un tema para que él tuviese la bendición, para que él fuese el primogénito. Jacob un día tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Cuando cantábamos delante, ángeles subían, ¿no es cierto? Ángeles suben, ángeles bajan. Fue Jacob, la tercera generación. ¿Me está escuchando? Recuerden que no es, ustedes los de adelante, tápense el oído, no es para ustedes, no es para los eruditos, es hacia atrás. Estaba Abraham, su hijo Isaac, y luego Jacob. Y Jacob tuvo este encuentro con el ángel de Dios, y ahí su nombre fue cambiado, y el nombre de él fue Israel. Y desde ahí empezó este pueblo, desde Abraham, pero desde ahí empezó a hacerse conocido como Israel. Israel tuvo harto trabajo porque tuvo 12 hijos. En ese tiempo no había televisión. Entonces él tuvo 12 hijos y ahí nacieron las 12 tribus. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel cambió su nombre, o sea, Jacob cambió el nombre a Israel, y Israel tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, ¿me escucha? 12 hijos se armó Israel. Ahí estaban las 12 tribus. Ya es como decirle ahora en este tiempo, no sé, porque cada uno tenía una comuna y esa comuna tenía el nombre del hijo de ese dueño que era, ¿no es cierto?, Israel. ¿Qué sucedió? Sucedió que con el tiempo Israel y sus hijos pasaron hartas cosas entre medio. Es muy interesante, hay harta historia entre medio, pero yo necesito hacerle un resumen. Llega un momento en que los hijos de Israel vendieron a uno de sus hermanos, que fue José. Y José lo vendieron y llegó a Egipto. Pasaron los años y como su palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. José vendido, José estuvo de esclavo, José lo blasfemaron, José estuvo haciendo cualquier cosa menos su asignación, porque él era un hijo amado por su padre. Y cuando llega allá empieza a moverse la voluntad de Dios. Y ahí, ¿qué es lo que hace José? José, entre medio de Egipto, se levantó como gobernador, porque Dios le entregó la gracia, la sabiduría. Sus hermanos y su padre vivían en otro lugar, y hubo hambre en la tierra. ¿Por qué te lo menciono? Porque acuérdate que después de cada sacudir, ¿qué es lo que viene? Viene un mover, ¿no es cierto? Hubo hambre en la tierra, y dice que el papá, que era Israel, no sabía que su hijo José vivía. Él pensaba que estaba muerto. Cuento corto, todo Israel con sus hermanos llegan a Egipto, donde estaba José, porque había hambre en la tierra y el único lugar donde había para abastecerla era en ese lugar, en Egipto. Y José, como gobernador, él ayudó a su familia, y se quedó Israel con sus hijos ahí hasta que Israel murió. Y dice, antes de que termine Génesis, él se acerca a cada uno de ellos y le entrega una palabra a sus 12 hijos. Él, como padre, le entrega una palabra a todos. Recuerden, 12 tribus. Y luego de esto pasaron los años
y el faraón cambió, por lo tanto había otro gobierno. Había un Boris, no había un gobierno nuevo, ¿no es cierto? Entonces no se movía como se movió antiguamente y empezaron a desconocer a José. Ya José no era el gobernador, ya José no era la persona que había sido tan importante. Y en ese momento dice que todo Israel, porque no era solo Israel con sus hijos, eran sus esposas, sus hijos, sus nietos, y ahí creció y los israelitas crecían, se multiplicaban y llegan a este lugar de Egipto un nuevo faraón que desconoció todo este trabajo de José y los deja como esclavos. O sea, todo el pueblo de Israel, todo Israel quedó como esclavo en Egipto. Y estuvieron 400 años hasta que llegó un mover, hasta que empezaron. ¿Por qué? Dice que empezó a avivar ese movimiento. ¿Por qué? Porque por más que el pueblo se quejaba, yo sé que habían algunos de ellos que empezaron a necesitar este avivamiento, que empezaron a decir: oye, yo no me conformo con esto, no me conformo con ser esclavo. Probablemente dentro de todo el pueblo había muchos que trabajaban día y noche, pero había un grupo que oraba y que decía: Señor, tú tienes promesas con nosotros, tú hablaste a nuestros antepasados, ¿por qué seguimos como esclavos? Tenemos una promesa, tenemos una tierra prometida. Y yo me imagino ahí, probablemente ellos en su forma empezaban a buscar a Dios. Y resulta que llegó en ese momento un libertador. Dios levanta a Moisés y libra. Bueno, y aquí uno podría estar todo el día hablando, porque dice que Dios sacó al pueblo de Israel de la mano de Moisés y la sacó con prodigios, con milagros. Ahí ustedes, los que han visto el rey de Egipto, no sé, todas estas, ¿no es cierto? Puedes ir viendo todo lo que pasó, las plagas, ¿no es cierto? Todo lo que sucedió ahí, cómo Dios sacó con mano poderosa a su pueblo. Dice que ellos en un momento venían y estaban acorralados, estaba el mar y atrás venían sus enemigos para volver a dejarlos en esclavitud. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Le abrió el mar y pasaron al otro lado. Dice que los sacó con mano poderosa. Sucedieron muchas cosas. Para hacerlo más corto, llegó la tribu, se instalaron. Y pasó un tiempo, y en ese tiempo la gente, el pueblo, que siempre se ha dicho que Israel es de dura cerviz, el pueblo empezó a pedirle a Dios un rey. El pueblo empezó a decirle: oye, necesitamos un rey, nosotros necesitamos. Y Dios en su corazón, de hecho lo dice en la palabra de Dios, así como: ¿por qué necesitan rey si no soy yo rey para ellos? Pero el pueblo estaba tan empecinado en que quería un rey, que Dios les respondió y les puso el primer rey. Estamos hablando de estas 12 tribus. De esas 12 tribus Él tomó a uno que se llamaba Saúl y fue el primer rey. Luego de Saúl tenemos, pasa la historia, que quedó el rey David, porque dice que era conforme al corazón de Dios. Cuando tú lees los salmos, todos escritos por el rey David. Recuerden que los de adelante, ustedes están con los oídos tapados, es para los de atrás. Los eruditos de adelante saben todo esto, pero yo le estoy hablando al pueblo. Y mira, y dice que luego de Saúl, que fue el primer rey, tomó David, porque Saúl llegó a su corazón el ego y la verdad que se desvirtuó. Y tomó David como rey. Pasaron muchas cosas en el reinado de David. David fue un hombre poderoso, pero sin embargo llegó su tiempo y quien quedó en su lugar fue su hijo Salomón. Y Salomón, dice la palabra de Dios que Salomón hizo muchas cosas. Salomón fue el que terminó de construir el templo para Dios. Salomón hizo pero mucho. De hecho, juntó al pueblo. Y en un momento Él le habló y recibió revelación de Dios después que le construyó el templo. ¿Cómo vamos a meter a Dios en este templo? Él recibió una revelación. ¿Cómo Dios, siendo el Dios de los cielos, va a estar aquí, va a cupir en este lugar? O sea, Él tuvo esa revelación. Pero quiero seguir con la historia. ¿Por qué? Porque ya voy a llegar a Habacuc. Después del tercer rey, ¿qué es lo que sucedió? Después del tercer rey, que fue Salomón, dice que él murió. Y en ese momento dice que hubo una división
en el pueblo de Israel, en las tribus. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que se dividió estas 12 tribus. 10 de ellas se fueron al norte. Dice que se dividió el reino. Entonces 10 de ellas se fueron al norte y se siguieron llamando Israel. Y 2 de ellas tomaron el sur. Entonces había un reino en el norte y un reino en el sur. En el sur eran solo 2 tribus, que era Judá y Benjamín, y el resto estaba arriba. ¿Qué sucede con esto y por qué? Y aquí es donde quiero llegar. Cuando tú ves en Primera y Segunda de Reyes, cuando tú ves en Primera y Segunda de Crónicas, tú vas a poder ver la historia de todos los que estaban aquí. Pero mira, escúchame con esto. Dice que de esta división hubo un reino que fue el de Israel. Y este reino dice que tuvo 19 reyes en 200 años. Y el otro reino, que tenía a Judá y Benjamín, estuvo gobernando 400 años con 20 reyes. Y aquí es donde quiero llegar. Cuando yo empiezo a leer esto y empiezan a hablar de cada rey, lo que más me llama la atención es esto, que nombra al rey y dice: este fue el rey Acaz, hijo de Jehú. Y este rey, dice, empezó a gobernar cuando tenía 20 años. Y luego dice, y gobernó tantos años. Y de ahí viene el tercer versículo que dice: él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. O viene el otro que dice: e hizo lo recto delante de Dios. Si tú te pones a ver la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta de que los reyes, muchos hicieron lo malo delante de Dios. Y cuando él dice: este rey hizo lo malo, ¿qué significaba hacer lo malo? Primero, no seguir las normas de Dios, no seguir sus mandamientos. Pero lo principal es que empezaban a levantar ídolos. Ellos empezaban a mezclarse con pueblo extranjero, a tomar sus costumbres, y luego esas costumbres empezaban a adorar esos dioses, empezaban a mezclar lo que para Dios era santo. Cuando la palabra de Dios habla de santo, la palabra santo es apartado, es que estaba separado. Para Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, era su nación santa, era la que él había escogido, la que él había separado. Pero esta nación generalmente cada cierto tiempo caía y pecaba delante de Dios. Y cada cierto tiempo los reyes, ¿qué es lo que hacían? Los reyes invitaban a la gente porque no detenían, no hacían nada, entonces se unían a esto. De hecho, cuenta la historia, una de los reyes, dice que el rey Acab, que es muy conocido para todos nosotros, se casó con alguien que era Jezabel. Después tenemos que quedó la patada en ese pueblo, ¿no es cierto? Pero mira, escúchame esto. Cuando decimos levantar dioses, y aquí es donde quiero hablarle a aquellos que llevan poco tiempo con nosotros, aquellos que eran católicos hasta hace poco, pero siempre amaron a Dios y que hoy día no logran entender la diferencia. Una de las diferencias es esta, que la palabra de Dios dice que solo a Dios nosotros amamos, adoramos, que no tenemos que levantar ídolos ni santos. Esa es la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque dice que Dios es el único Dios, único justo, el único, no hay nadie como Él. Y dice que cuando uno empieza a creer en otra persona que no sea Dios, o empieza a ocupar el lugar de Dios en esa vida, es el levantar un altar, es el levantar algo, un fuego extraño que no es para Dios. Entonces, siguiendo la historia, dice que el pueblo de Israel, el que tenía 10 tribus, pueden creerme que en los 200 años que ellos estuvieron antes de nuevo entrar en esclavitud, dice que de los 19 reyes que gobernaron, solo uno hizo lo bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Puede creerme eso? ¿Puede creer que cuando yo leía, se estremecía mi corazón, porque yo decía: pero cómo un pueblo que es el pueblo escogido de Dios, un pueblo que tenía historia, que sabía lo que Dios había hecho, cómo había sacado con mano fuerte a Israel, todas las maravillas, todo, y llega un momento en que un rey empieza a gobernar y hace lo malo? Se empieza a mezclar, empiezan a levantar lugares altos. Habían reyes que duraban 3 meses porque el que estaba acá hacía un botín y lo mataba.
hay un caso de Atalía, de la reina, que como mataron a su hijo, ella fue y tomó el reino, y ella empezó a matar a toda la descendencia porque no quería que nadie quedara en el lugar, pero escondieron a uno. Hay tanta historia que yo podría contarles. Hoy día, al día de hoy, Israel está en estado de guerra. Desde ayer está en estado de guerra. Y ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Es orar por ellos, es cubrirlos. Pero mira, en ese momento, Israel, que fueron las 10 tribus, no estoy hablando de Israel, el hijo de Isaac, sino que estos dos reinos se dividieron. Por lo tanto, el reino de Israel solo tuvo un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y Judá, que era el otro reino, ¿no es cierto? Este reino dice que de 20 reyes, 8 hicieron lo correcto. Y uno puede decir, por matemática, dice, bueno, Judá lo hizo mejor, pero 8 de 20. Y lo peor de todo era que en algunos casos estaba un rey que hacía lo recto, que hacía lo bueno, y luego pasaba una generación, pasaba una segunda y hacían lo malo, y tenía que venir una cuarta para que recién viniera alguien a hacer lo bueno. Cuando Habacuc en 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de que venga un avivamiento en cualquier lugar es que algo malo haya pasado. Y en este caso, el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, lo único que hacía era traer juicio sobre el pueblo. Lo único que hacía era traer maldición sobre su pueblo. Por lo tanto, la tierra estaba mala. La tierra, la gente, la situación, yo me imagino el ambiente. Porque créanme esto, desde el momento en que se dividieron estos dos reinos, dice que entre ellos siempre estaban en guerra. Siempre, o sea, ellos siempre, el reino de Israel y el reino de Judá, desde que Salomón dejó, ¿no es cierto?, el reino, murió y tomaron, siempre estuvieron en guerra. Pero ¿qué es lo que sucedía cuando se levantaba un rey que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios? Y ahí es donde te voy a mostrar. Mira, si puedes buscar en la palabra de Dios en 2 de Crónicas 30, del versículo 1, en 2 de Crónicas capítulo 29, del versículo 3 al 19. Ahí lo tienen. Mira, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Estoy hablando del rey Ezequías. Ezequías fue como cuarto, quinto, antes de que ya tomaran como esclavo nuevamente al reino. Y mira, dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Dice que siga, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová de vuestro Dios, Padre, y sacad los santuarios la inmundicia. Siga. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros vuestros ojos. Y he aquí, mira, dice: y aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Dios, con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías fue un rey que hizo lo bueno, y dice que él lo primero que hizo cuando tomó el reinado, dice que él empezó a reparar todo lo que estaba malo. Dice que él empezó a reparar, tomó a los levitas y los empezó a poner en el lugar que le correspondía. Dice que él empieza y les habla y les dice: mira, nuestros padres pecaron. No, en este tiempo, ¿qué es lo que está pasando? No se le está entregando el incienso, no se está sacrificando delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo que estaba
dice que el pueblo estaba tan, me imagino, tan lleno de argumentos, porque llevaban años en eso, tan llenos de argumentos, diciendo, pero qué, si da lo mismo, mira, hagamos esto. ¿Por qué? Perdieron el temor de Dios. Eso fue lo principal, perdieron el temor de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Sucedió que cuando Ezequías se levanta, y se levanta con tanta fuerza, y él dice, no, vamos a reparar todo esto, vamos a reparar las puertas, vamos a reparar, vamos a hacer todo lo que estaba malo, todo lo que estaba en contra de lo que Dios quiere, lo vamos a arrancar. Entonces, a usted le hablo, al pueblo nuevo, al pueblo que llegó hace poco. Llega un momento en que Dios aparece a través de un hombre como el rey Ezequías, a través del apóstol de la casa, a través de un pastor, de una pastora, de tu líder, y te dice, saca los ídolos. Estaba hablando con la diácono Marce el otro día, que fue a ver a su hijo a Pichilemu, y ella me decía, tengo ahí hay una persona que todos conocemos, pero ella se casó y su esposo era católico, y dice que él empezó a conectarse, porque la Eli ponía nuestras reuniones, y él empezó de a poquitito a escuchar. Él tenía una gruta gigante fuera de su casa. Él todos los días, ya me decía, que se levantaba y le ponía de todo. Era de todos los días, era un ritual para él. Y dice que él empezó a conectarse con nuestra casa. Ojo, él no empezó a venir acá y a sentir su presencia. Él no empezó, llegó a este lugar y empezó, uy, no, Dios me dijo esto. No, él conectado a través de internet empezó a escuchar. Y dice su palabra que la fe viene por el oír. Y él empezó a escuchar y empezó a incrementar su fe. Y dice que él empezó a recibir. ¿Y sabes qué? Él recibió tal revelación cuando un día el apóstol dijo, hay que botar los ídolos para levantar el tabernáculo de Dios. Hay que levantar todo, hay que botar todo, hay que derribar todo lo que en tu corazón, en tu vida está tomando el primer lugar de Dios, que hoy día está haciendo un altar para aquellos ídolos. Y que lo que hizo este hombre, cuando se levanta la Eli al otro día y mira, no había nada. Él había derribado, no había nada. Y él dice, ¿qué pasó? Y dice, yo escuché al apóstol y entendí. Yo escuché a mi pastor, porque él, sin conocerlo, es su pastor. Y él dijo, y él dice, es un hombre que me ha enseñado. Él se ríe la Marce porque dice, él es un hombre santo que me da dirección. Pero ¿sabes qué? Él capaz que esté ahora conectado. Y él, que lo que hizo, obedeció. Él tomó eso que era incorrecto. Él tomó los santos, los ídolos, y los derribó, porque dijo, yo quiero que aquí venga la palabra de Dios. Él está desesperado por bautizarse. Él quiere venir a bautizarse. Él quiere. Entonces, cuando uno dice, a ver, el pueblo de Israel, que vivió dividido, y que ¿qué es lo que hizo? Dice que estuvo tanto tiempo en guerra. Llegó un momento en que un rey, y se lo leí recién, el rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y él empezó a reparar, empezó a derribar todo lo que no correspondía. Muchas veces nos preguntamos, oye, yo ya no soy católico, ya no tengo esos ídolos, ¿no es cierto? Pero Dios siempre dice esto, y lo dice a través de sus hijos. Todo lo que tú, en tu corazón, está en primer lugar, viene a ser ídolo para ti. Sabes que yo de repente me doy cuenta que hay sobre todo mucha juventud que está metida en el celular o en cosas que de repente uno se las mueve, y que un día mostraron el caso de un niño que le quitaron el celular para castigarlo, y el niño quedó en una depresión, y él inconscientemente estaba con las manos sin el celular, moviéndola, porque para él era su vida. Estaba tan inserto en eso. A veces no te das cuenta y estás tan inserto en tu pecado. Has perdido el temor de Dios. Levantando ídolos, poniendo otras cosas en el primer lugar que le corresponde a Dios. Porque él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Dónde estás poniendo tus fuerzas? Quizás la estás poniendo en tu trabajo, quizás la estás poniendo en una relación, quizás la estás poniendo en tus hijos, y estás sacando del primer lugar a Dios. Hoy día, cuando Habacuc le dice, Señor, aviva tu obra en los años, es porque cada cierto tiempo la iglesia se corrompe. Cada cierto tiempo, como los reyes llevan al pueblo a estar en pecado, a estar en separación con Dios, a hacer las cosas sin el
temor de Dios y no en obediencia. Mira, cuando Ezequías dice esto, empieza a reparar todo y llega un momento, hay un capítulo donde él dice que él ya convocó a todo el pueblo, mandó carta y dice: vamos a celebrar la Pascua. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante mucho tiempo no se había hecho, y eso era algo que Israel lo traía porque era dar honor a Dios, era entregar sacrificios. Sin embargo, lo habían dejado. ¿Por qué? Producto de esos reyes que hacían lo malo y que llevaban al pueblo. Mira, muchas veces el pueblo llevó al rey a hacer lo malo, o el rey llevaba al pueblo, porque no tenía, como dice el papá, el cinturón, los pantalones para guiar al pueblo, y se guiaba por lo que decía su mamá, por lo que decía su hermano. Pero llega un momento en que un hombre de Dios se levanta y dice: hay que derribar todo, hay que derribar todo lo que no es grato para Dios, todo lo que no está subiendo como un olor, un perfume grato delante de Dios. Y dentro de eso tú puedes ver que había ídolos que se habían juntado, que se habían mezclado con otros, siendo que la palabra de Dios decía que no podían hacerlo. Muchas veces se ríen de esto, pero la palabra de Dios dice que no te puedes unir a yugo desigual, y la gente lo hace, y después con los años ve. Hay algunos casos, porque Dios es soberano, hay algunos casos en que Dios revierte la situación, pero no es siempre. Y este pueblo se unió y dice que no celebraban la Pascua. Pero cuando el rey Ezequías, él lo hizo con tanta autoridad y con tanto poder, que él mandó cartas a todo Israel, incluso a aquellos que estaban en guerra con ellos, que eran las otras tribus. Mandó, y dice que algunos se reían, se burlaban: ¿cómo va a celebrar la Pascua? Estamos en guerra, estamos haciendo otras cosas. Pero hubo un pueblo que se levantó, y ese dice que empezaron a moverse de tal manera que hubo un avivamiento. Dice que celebraron la Pascua, que hicieron una restauración de todo lo que estaba mal, repararon todo lo que estaba mal, y Dios empezó a moverse a través de ellos. Dice que todo el pueblo, que lo que hizo, en una se unió y se arrepintió. Dice que se agacharon, ellos tenían la costumbre de echarse silicio, de romper sus vestiduras y estar todos ahí arrepentidos por lo que habían hecho. Luego de eso vino el avivamiento, y dice que fue tal que hasta el tema económico, la ciudad empezó a resplandecer, la ciudad se vio distinta. Y mira, y entrando a esto, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento, como le decía en Habacuc, dice avivar. Avivar es empezar a reavivar algo que se estaba apagado, es que la iglesia se despierte. El avivamiento tiene que ver con un mover sobrenatural. Y por eso yo le decía al Señor: Señor, pero si nosotros como iglesia vemos ese mover sobrenatural en la casa, lo vemos los días lunes, los domingos, vemos la sala de bautismo. Y ahí cuando yo leía lo de Ezequías, que dice, empezó a tomar nuevamente lo que ellos tenían, que era celebrar a Jehová. Empezaron a hacer la Pascua de nuevo. Y ahí mismo el Señor me decía: por eso empezaron los bautismos acá, porque es algo que estaba escrito, es algo que lo sabíamos, pero que se le vino en un momento, en una revelación. Dios le dice al apóstol: vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a las tradiciones, porque era una vez al año, porque no, mira, ¿para qué hacerlo después del retiro? Ok, lo hacíamos cada 3 meses, pero en el invierno hacía frío. En el invierno, no, esperemos, no, mira, es que en mucho la alfombra queda mojada, pasan tantas cosas. Asimismo, Ezequías, cuando él empezó a erradicar todo lo que el pueblo había levantado, ahí dice que empezó un movimiento. Y eso es el avivamiento. El avivamiento es un movimiento que viene a despertar una iglesia dormida. El avivamiento es un movimiento que viene a despertar. ¿Y sabes qué? Esto viene desde adentro hacia afuera, porque cuando viene ese avivamiento, lo que hace es que tu corazón es transformado. Cuando viene un avivamiento, lo que hace que tu mente es transformada, es renovada, porque no hay forma. Imagínate, si no es renovada nuestra mente, ¿cómo podemos entender que tenemos que bautizar
siempre. ¿Cómo es renovada? Dice que esto es del corazón. Este pueblo en un momento entendió que años que estaba equivocado, que estaba levantándose en contra del Dios viviente. Y me imagino es como se pegaron la palma en un momento y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Pero porque un hombre les dijo, hoy día estamos mal, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y mira, el avivamiento es la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, a que volvamos a las raíces, a que volvamos a creer, a que volvamos a esperar, a expectar el movimiento sobrenatural de Dios desde adentro hacia afuera. Mira, quiero contarte un poquito. Insisto, voy a contar harto de esto porque eso es lo que el Señor me dijo, para que el pueblo pueda entender qué es lo que es un avivamiento. Dejando esta base que está en la Biblia y que por eso, ¿por qué Habacuc escribe eso? El profeta Habacuc, cuando muere Josías, que fue el último rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, su hijo, su nieto empezaron a hacer lo malo. Y Habacuc en un momento tiene una conversación con Dios. Cuando tú ves a Habacuc, el capítulo 1 es Habacuc pidiéndole a Dios, ¿qué es lo que pasa con este pueblo? ¿Por qué? Oye, mira, pasó esto, murió Josías, que era el bisnieto de Ezequías, que hizo todo un avivamiento con la gente, y de repente su hijo, su nieto empezaron a hacer lo malo, su tataranieto, y se levanta Habacuc y le dice, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo no entiende? ¿Por qué están nuevamente pecando? ¿Por qué están nuevamente separados de Dios? ¿Por qué están haciendo lo malo? Y ahí Dios le responde y le dice que Él iba a traer juicio y lo iba a traer a través de otro pueblo. Y ahí Habacuc dice, ¿cómo nos vas a traer juicio a nosotros que somos tu pueblo con un pueblo peor? Y ahí llega un momento en que Dios le trae esa revelación, y Habacuc por eso oró esto. Por eso Habacuc dice que su oración fue tan fuerte, tan ferviente, donde le dice, Señor, aviva tu obra. Y le dice, y en la ira acuérdate de tu misericordia, porque cuando el pueblo empiezan a pasar cosas malas, porque mira, te voy a contar algo. En Chile, han habido avivamientos a lo largo del mundo. Los primeros avivamientos fueron en Inglaterra. ¿Y qué le llamaban avivamiento? Porque era común la iglesia católica, pero llega un momento en que se empieza a ver un movimiento que era diferente, que era donde le dieron la libertad al Espíritu Santo. Entonces tú empiezas a ver en la historia, y han habido avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, han habido avivamientos en Latinoamérica, avivamientos tan poderosos donde la gente dice que está expectante de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en un momento ve gente en la calle predicar, ve gente que se amontona, empiezan a creer en Dios, empiezan a ver sus maravillas, empiezan a ver los milagros, y la gente quiere más, y ahí empieza todo un movimiento. ¿Sabes que en Chile, usted puede creer que en Chile hubo un avivamiento? ¿Puede creerlo? En Chile en el 1909 hubo un avivamiento, y fue de esta manera. Hubo por decirlo, un clérigo que venía de ver avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, y cuando llegó a Chile, llegó a Iquique, y él dijo, yo no quiero, esta iglesia está muerta, es una iglesia tradicional, es una iglesia que no hay vida del Espíritu. Y ahí él dice que en ese momento él se para ahí en Iquique y empieza a ver un movimiento, y a él lo trasladan a Valparaíso, y él venía en fuego porque él quería ver. Y sabes que avivamiento también tiene que ver, como nos enseñaba el apóstol el domingo pasado, con el poder del testimonio. Un avivamiento es: aviva lo que hiciste años atrás, avívalo y tráelo acá. Yo me imagino ese hombre empezó a orar y decía: yo lo vi en Inglaterra, lo vi en Estados Unidos, y yo sé que tú puedes hacerlo acá. Esta iglesia está seca, este país está seco, pero yo sé porque yo lo he visto. Y yo me imagino que la oración de este hombre fue igual que la de Habacuc, y empezó a decirle: Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Lo que tú hiciste allá, hazlo acá también. Lo que tú hiciste en Estados Unidos, yo fui testigo. El poder del testimonio, yo lo fui, yo quiero verlo acá. Yo me imagino ese hombre orando por un avivamiento en nuestro país. No era su país, no era el país de él, no era su país, pero él quería verlo. Si Dios lo hizo allá, lo puede hacer acá. ¿Y saben lo que pasó en ese avivamiento? Dice que la gente salió a las calles, dice que predicaban el
Cuando en ese tiempo no había libertad de culto, cuando en ese tiempo no te dejaban hablar, dice que era tan grande el movimiento que me imagino que no lo podían detener. La gente en las calles, las sanidades, los prodigios, la gente corriendo. Esto vino, este avivamiento vino. Dice que primero hubo un sacudir tan fuerte porque hubo una epidemia aquí en Valparaíso, no sé si fue todo Chile, pero había una epidemia de varicela y luego hubo un terremoto, y de ahí viene el sacudir, y de ahí viene este avivamiento. De ahí este hombre se levanta y dice que empezó tal el movimiento tan grande, dice que la gente venía sola, ya no había necesidad de llamarlos, no había necesidad como en Ezequías de mandar cartas. La gente estaba expectante porque había un mover sobrenatural. Pero ¿saben lo que pasó? Esto comenzó en septiembre del 1909 y creo que fue el avivamiento más corto el que sucedió en nuestro país. Porque en febrero a este hombre que trajo todo este mover lo llaman de Santiago y le dicen: ¿sabes qué? Tú estás con esto, una falsa doctrina. El que hayan hablado en lenguas es malo. Y empezaron a confrontarlo. Y de ese momento se apagó el espíritu. Porque lo contrario a avivamiento es apagar el Espíritu de Dios. Entonces en ese momento, cuando en Valparaíso hubo un mover tan grande, este hombre sale y eso se apagó. Y desde ahí dice que la iglesia, que era la metodista, dice que se dividió, que esa iglesia se dividió entre la pentecostal y la metodista. Hoy día son más de 4,000 denominaciones, al igual que el pueblo de Israel, siendo 12 tribus, siendo unidas, siendo hijos del mismo Padre. En ese momento se dividieron en 2 reinos. Y es lo mismo que sucedió acá en este avivamiento en Chile. Es lo mismo, porque en ese avivamiento hubo una gloria, la gente vio todo, pero llegó un momento en que, ¿qué es lo que pasó? Empezó a meterse la carnalidad, empezó a meterse la división, empezó a meterse en ese lugar, que esto no es de Dios, que el hablar en lengua no es de Dios, que oye, este movimiento no, esto no lo hace Dios. Y ahí empezó a apagarse. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Se apagó. Dice que logró llegar a Concepción, a algunos lugares, pero de ahí en Chile no ha habido otro avivamiento. Si tú ves en la historia, han habido en varios lugares, pero el de Chile yo creo que ha sido uno de los más cortos y producto, yo diría, casi 100% de la división. Qué terrible. Y ahí es donde el Espíritu Santo, yo tenía que predicar del avivamiento, de la gloria, del fuego. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo me decía: primero tiene que haber un arrepentimiento genuino para que uno pueda entrar en ese avivamiento, para que Dios venga y sane la tierra. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y que estemos todos unidos, todos pensando en lo mismo, todos queriendo lo mismo. Mira, ahí, ¿qué es lo que activa? No, te voy a contar y con esto voy a terminar lo de la historia. Hubo otro avivamiento que es el que más me llamó la atención a mí, y es el que más yo decía: Señor, porque está tan claro, tan graficado, que fue el avivamiento en Guatemala. En el más o menos 1970, 74 por ahí, había un pueblo en Guatemala chiquitito, Almolonga se llamaba. Era una etnia. Y este pueblo, dice que este pueblo estaba pero así perdido. Dice que era un pueblo donde había mucho alcohol, tenían un ídolo. De hecho tenían un ídolo levantado ahí, que era un hombre con sombrero grande y que todos la adoraban. Había brujería. En ese pueblo había de todo. Había todo lo malo. Es como el rey hizo todo lo malo, así mismo estaba en ese pueblo. Y era una etnia, entonces tenían costumbres que pasaban de generación en generación: brujería, hechicería, idolatría, santería. Pero sobre todo había mucho alcohol, mucha vida bohemia, mucha gente, mucha delincuencia. Y llega un momento en que se levantó un hombre, un pastor, y este pastor dice que él empezó a clamar porque decía: yo no puedo. Había una pobreza
pobreza, hermano, en ese lugar, iglesia, había una pobreza. El pastor cuando cuenta dice, acá no había nada. Dice, no, era un pueblo que era agrícola y las cosechas salían malas, estaba todo malo. Pero llega un momento en que este hombre empieza a orar y se junta con un grupito pequeño y empiezan a orar y dice, esta situación tiene que cambiar, yo no me conformo. No se conformaron y empezaron a orar y decía, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar en este lugar, porque mira, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Donde estamos nosotros hay luz. Y él empezó a orar y dice que Dios le empezó a dar estrategia. Luego empezaron a derribar espiritualmente, la atmósfera espiritual, empezaron a derribar ese ídolo. Y ahí empezaron a orar. Y dice que llega un momento en que esa copa se derrama. ¿Y saben lo que pasó en ese lugar? Empezó un avivamiento tan grande que ese hombre que era el pastor, Dios lo sana de una cirrosis. De ahí empiezan los testimonios, empiezan a hablar en las calles, empieza a juntarse. Y dice que llega un momento en que casi todo el pueblo de ese lugar se arrepintió, le pidieron perdón a Dios y de ahí empezaron a congregarse. ¿Sabes qué? Lo que más me llama la atención de esto es que el 90% de ese lugar, de esa ciudad, se convirtió a Dios. El 90%. Dice que las cosechas empezaron a salir distintas. Dice que estuvieron a nivel mundial conocidas. Unas zanahorias gigantes, una sandía. Yo no sé si usted vio alguna vez una imagen, búsquela en Almolonga. Dice, ¿qué es lo que dice? Dice este pastor que en un momento cuando derribaron ese gigante, ahí empezó a haber un movimiento. Y sabes que la gente dice que por las calles corría buscando, producto del testimonio, producto del fuego. Ahí Dios empezó a avivar el fuego en esa iglesia, en esa pequeña iglesia. Y fue tan grande el mover, que dice que al día de hoy el 90% de esa ciudad es cristiana. Habían 4 cárceles y hoy ya están cerradas porque no hay delincuencia. Dice que había más de 50 bares, prostíbulos, y hoy día dices habrán 5 o 10. ¿Por qué? Porque fue tan grande. Y ¿sabes qué? Lo que más me llamó la atención, esto pasó en el 74 y sigue habiendo unión hasta el día de hoy y se sigue manteniendo. Periodistas van, dice que han habido tantos científicos que han ido a ver qué sucedió en esa tierra, porque dice, no es normal que de un día para otro tenías, no sé, en un año 4 cosechas, hoy día al mes son 50 y los frutos y todo es gigante, es grande, es una explosión. Se sanó la tierra. Este pastor dice, se sanó la tierra, pudimos cosechar. Hoy día el mundo nos ve con otros ojos. Ya no somos esa etnia que estaba en la pobreza. Hoy día los negocios, los que eran prostíbulos, los que eran en ese momento un bar, dice que hoy día son negocios y que el local se llama La Bendición, que el local se llama Dios es bueno, que el local se llama Dios Elohim. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay una irrupción del Espíritu Santo, cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando Él empieza a reavivar un lugar, dice que cosas empiezan a suceder. Cristian Vidal, Priscila, cosas van a suceder. ¿Sabes qué? Una de las señales más grandes y el propósito del avivamiento es traer las almas. Ese 90% allá en ese lugar de Guatemala no puede ser la base para nosotros. Nosotros tenemos que ganar San Bernardo, tenemos que ganar Santiago. Tiene que haber un movimiento tan grande que las almas entren buscando al Dios de toda salvación. Las almas tienen que entrar buscando al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que restaura y al Dios que hace algo nuevo en nosotros. Cuando yo digo que hace algo nuevo, estos reyes se repararon. Habacuc, cuando habló y dijo, reaviva el fuego. Habacuc lo habló, reaviva el fuego. En ese tiempo los reyes lo hablan. Otro movimiento que hubo fue cuando Nehemías con Esdras, ya el pueblo, recuerden que les dije que se dividió. Las 12 tribus se dividieron, 10 quedaron en un lugar, 2 acá. Una estuvo gobernando 200 años
Y ojo, 200 años con uno que hizo lo bueno. En cambio la otra duró el doble, porque habían 8 reyes haciendo lo bueno. Pero cuando ellos son nuevamente esclavos por Babilonia, los toman porque volvieron a hacer lo malo. Ya llevaban 4 generaciones haciendo lo malo. ¿Y qué es lo que hacen? Toman todo el pueblo cautivo y se los llevan. Y dice que pasan los años y llega un hombre que se llamaba Nehemías, y paralelo a él estaba Esdras, que quisieron y dijeron: no puede ser esto. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y empezaron a reparar. Dios le entregó la estrategia, Dios le entregó la sabiduría, y lo primero que hacen cuando llegan a ese lugar es arrepentirse. Lo primero que hacen, convocan a todo el pueblo, a todo el remanente que había quedado, y los convocan. ¿Y qué es lo que hacen? Piden perdón, y dice que se arrepienten, no solo por lo que habían hecho ellos, sino por lo que habían hecho sus padres, sus hermanos. Y dice que en ese lugar, ahí hubo un arrepentimiento. Dice que hubo un avivamiento tan grande, porque todo el pueblo, no hubo uno que se quedó allá escondido, no hubo uno que estuvo allá diciendo: ¿para qué? Ay, que hablan tanto de esto, tanto de consagración, tanto de esto. Dice que todo el pueblo se reunió, todo el pueblo, dice que se humilló, todo el pueblo se arrepintió. Y dice que en ese momento, dice que viene un movimiento tan grande, porque mira, para que ellos pudieran haber reparado nuevamente todo eso con tan poca gente, eso era una obra sobrenatural de Dios. Y empieza a haber un movimiento en ese lugar. ¿Y saben lo que hicieron? Escúchame. Antes de que terminara todo esto que ellos estaban, dice que con una mano ellos, ¿qué hacían? Reparaban, con la otra defendían, con una adoraban, con la otra estaban trabajando. Pero llega un momento en que ellos, cuando se arrepintieron, ¿saben lo que se dieron cuenta? ¿Y por qué? Dice, ¿por qué Dios nos ha castigado? Y ellos mismos reconocieron: porque tomamos esposas que no nos correspondían, tenemos hijos, hay hijos nuestros que no corresponden, hemos tomado lo que a Dios no le agrada. Quizás en este tiempo, no estoy hablando que ya te uniste a yugo desigual, estoy diciendo que hay cosas que tú te aferraste, hay cosas que tú guardaste, pero cuando viene el Espíritu Santo, dice que Él es que nos convence de pecado. Entonces el pueblo se arrepintió. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que ellos prometieron dejar aquella esposa, aquellos hijos, separarse de ese pueblo para consagrarse a Dios. Yo no sé qué es lo que hoy día te está separando de Dios, no sé qué es lo que hoy día ha hecho que haya una brecha entre Dios y tú. Pero hoy día el Espíritu Santo va a traer un movimiento tan grande a este lugar, que va a traer un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este es el tiempo. Ya no estamos jugando a ser cristianos, siempre lo digo. Hoy día es el tiempo de consagración. Jesús está por venir, Jesús está por venir. La tierra, hay guerras, pestilencias, terremotos, hay un sacudir. El avivamiento está acá, pero depende de nosotros, depende de que su pueblo se arrepienta, depende de que su pueblo se una, que sean uno solo. ¿Sabes qué? Mira, voy a ir rápido con esto. ¿Qué activa, qué manifiesta, qué atrae un avivamiento? Lo primero puede ser un acto soberano de Dios. A Dios se le plació. Dios, hubo una acumulación quizás de oración y a Dios se le plació. Segundo, la revelación causa un movimiento. Sin revelación no puede sostenerse un avivamiento. Cuando les digo que Esdras con Nehemías juntaron a todo el pueblo, dice que ellos empezaron a leer la palabra de Dios, los estatutos. Ahí en esos estatutos decía que no se podían unir a los extranjeros, y lo hicieron. No podían tomar las costumbres de esos extranjeros. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron. Se empezaron a dar cuenta a través de la palabra que todo lo que estaban haciendo iba en contra de Dios, y ahí fue donde se arrepintieron. Pero cuando la palabra es la que te tiene que traer esa revelación, por eso mismo menciono los bautismos, porque fue una revelación. Está en la palabra, pero por la tradición nos acostumbramos y lo dejamos de lado. Pero sin embargo, cuando el apóstol lo lee y cuando lo entrega a nosotros, fue una carga en nosotros, y nos arrepentimos, pedimos perdón y no lo volvimos a hacer.
dejar de hacer, sino que empezamos a hacerlo con la frecuencia que tiene que ser. Asimismo, cuando Nehemías y Esdras leen la palabra, dice que ellos empiezan a leer y la gente empieza a entender, porque la palabra es viva. Si tú tienes palabra en tu mente, pero no la pones por obra, esa palabra no se va a hacer vida en ti. La palabra es viva y cuando se habla trae arrepentimiento. Así le pasó a Ezequías, así le pasó a Nehemías con Esdras, a Josías, que fue el nieto de Ezequías. Dice que él también, recuerden, el papá lo ha enseñado, está en la palabra, que Josías era un rey que empezó a gobernar a los 8 años. Y dice que este rey, muchos antes de él habían hecho lo malo. Entonces este rey, que es lo que venía, él había visto. Y él empezó a apartarse, él empezó a hablar con Dios, él empezó a tener una interacción con Dios a la corta edad que él tenía, 8 años. Pero llega un momento en que un profeta le dice: mira lo que encontré la palabra, encontré las leyes. Y él empieza a leer y él no podía más. Él tiene que haber dicho: ¿cómo este pueblo volvió a hacer lo malo? Como este pueblo, yo cuando leía que los reyes volvían a hacer lo malo, que los reyes decían: tuvo tantos años gobernando, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Yo pensaba en un Josías que era niño, que era adolescente, joven, y cuando leía cómo mis padres, mis abuelos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, cómo si conocían a Dios, si sabían quién era Él, por qué hicieron lo malo. Yo me imagino a Josías y llega un momento en que Josías cita a todo el pueblo, todos llegan y él lee la palabra y dice que todo el pueblo se arrepintió, porque una de lo que mueve o lo que activa que haya un avivamiento es la revelación de su palabra. Y en esta casa, créame que hay revelación de palabra. En esta casa hay una revelación de la palabra y que quiere que se haga vida en ti. No que solo seas oidora de esa palabra, oidor, sino que la pongas por obra. Yo siempre cuento esto. Yo tengo unos hermanos que son tan espíritu de Grecia, aman tanto leer, aman tanto, se saben la Biblia de pe a pa. Ellos se saben, me preguntan, me dicen: mira, si Pablo venía de esta genealogía, hacía esto otro. Saben tanto. Y cuando empiezan a discutir y todo, y me dice: pero tú qué opinas, como para que yo cortara la guagua, porque uno está diciendo una cosa, el otro está diciendo otra, mi mamá otra, y me preguntan. Y yo lo único que les puedo decir: mira, ¿qué sacan con saberse todo esto? Cuando la palabra de Dios dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces yo le decía: no sacas nada con leer tanto si no la pones por obra. Sabes que la palabra se revela a los que tienen hambre de la palabra y a los que saben que la van a poner por obra. Si no se te ha revelado algo, si a ti no se te ha revelado el diezmo, es porque no los vas a poner por obra. Si a ti no se te ha revelado la paternidad, es porque no la vas a poner por obra. En el momento en que se te revele, es porque esa letra va a entrar en ti y va a ser vida. En el momento en que se te revele, es porque esa letra va a entrar en ti y vas a sentir un fuego tan grande y tú la vas a poner por obra. ¿Qué es lo que activa el avivamiento? Primero, el acto soberano de Dios. Segundo, la revelación que causa el movimiento, que causa de que tú puedas poner por obra la palabra. Lo otro es el hambre de buscar su presencia, el hambre de restaurar su altar, el hambre cuando tú vienes a la casa de Dios, o no necesariamente cuando estás en la casa, en tu tiempo de intimidad, el hambre que tú tienes por buscar de Dios, el hambre que tú tienes por buscar su presencia. Mira, el hambre viene de la mano con el sacrificio, y el sacrificio atrae el avivamiento. El hambre por Dios, el hambre por hacer su voluntad, el hambre por ir más allá es el que va a traer ese sacrificio. Pero lo cuarto, y es ahí donde Dios me hablaba, es en la unidad. Es la unidad. ¿Por qué te conté desde el principio? ¿Por qué te conté del pueblo? Te conté la historia de los judíos. ¿Por qué te conté la historia de los reyes? Es porque ellos dejaron entrar la división en su casa primeramente. Siendo 12 tribus, 12 hermanos, llegó la división. Después, con el tiempo, siempre estaban en división. ¿Por qué? Porque cuando hay división es que no nos podemos poner de acuerdo. Cuando hay división, dice que
porque un reino dividido contra sí no prevalece. Y la palabra de Dios nos habla de esa unidad. Jesús, la oración que está sin responder, sin contestar es esta: que seamos uno, que seamos uno. ¿Sabes qué? Somos un cuerpo, todos tenemos funciones distintas, pero si el cuerpo no está en armonía, si el cuerpo no está moviéndose, hay algo que está malo, hay algo que está erróneo, y ahí vamos al médico. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Tiene que haber una armonía, tiene que haber algo. Lo mismo para que venga un avivamiento, tiene que haber una unidad. Tiene que haber una unidad. Yo cuando estaba preparando esto, y yo le decía: Señor, la unidad, hemos hablado tanto de esto. Hace poco yo hice un discipulado, llamados a la unidad. Si usted quizá pertenece a algún discipulado, ya han visto llamados a la unidad. Hemos visto tanto esto. ¿Por qué de nuevo? Mientras no sean uno, va a ser repetitivo. Mientras no sean uno, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque te tiene que doler lo que le está pasando al otro. Porque tiene que haber una unidad en esta casa. Porque si hay división, y ¿sabes lo que me decía el Espíritu Santo? La madre de la casa lleva meses diciendo que los que comienzan orando a las 9, ¿qué es lo que tienen que orar? ¿Qué es lo que tienen que orar? A las 9 de la mañana. Llevamos meses. Cada vez que se reúne acá, los servidores, los que están a cargo, empiezan a orar a las 9 por presencia, empiezan a orar por la reunión, pero oran por la unidad. Y ¿sabes qué? El Señor me decía: esa copa se tiene que llenar, se tiene que llenar para que venga ese rompimiento como vino con la lluvia. Esa copa se tiene que llenar, y se tiene que llenar, y no solo con oración, sino que tenemos que nosotros como cuerpo unirnos. ¿Sabes que el jueves tuvimos una oración de madrugada, y el pastor Marcelo, él fue el que me confirmó esto, porque él hablaba y empezó a orar de la unidad y la unidad? Y ¿sabes qué? Mientras no nos soportemos, porque somos distintos, porque tenemos asignaciones distintas. Me gustaría ser como el anciano Lorena, una intercesora en las naciones. Me gustaría tener la pasión del anciano Vidal y hablar con esa pasión, con ese denuedo. Me gustaría tener lo que cargan todos en la profecía. Pero todos tenemos una asignación, todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que Dios nos entregó. Y tú sabes, porque aquí en tu espíritu tú sabes cuando es algo que Dios te entregó. Pero si no colaboramos entre nosotros, si no nos unimos entre nosotros, si cada uno quiere hacerlo a su manera, si no hay esta unión, si no somos uno, no va a venir el avivamiento. ¿Sabes que el Espíritu Santo es atraído donde está la unidad? El Espíritu Santo es atraído donde está la unidad. Cuando tú de repente sientes que acá estamos adorando y empieza a desatarse, y uno dice: es una ola, es porque estamos todos en el mismo sentir, es porque estamos todos deseando lo mismo. A mí me llama la atención algo, y yo lo he visto 2 o 3 veces, y yo digo, casi rasgo vestidura ahí. Ha habido un mover. Estamos acá. Normalmente la diácono Marcela o yo, si usted nos ve, siempre nos estamos moviendo. Una vez vi a un servidor jugando Candy Crush. Cuando aquí había un mover. Cuando aquí había un mover, y de repente tú vas y gente en la cafetería conversando. Gente en la cafetería haciendo vida social. No estoy diciendo que sea malo. Si te vino una baja de azúcar, anda a convertirlo, ¿no es cierto? Un cafecito, pero tómatelo y vente. Pero de verdad que esa vez yo quedé así, un golpe, y lo hablábamos con la diácono, porque ella también lo percibió. Es como que la ola va así, tremendo acá, tremendo, y de repente empieza así. Perdón, los que están ahí atrás se van a tener que empezar a sentar más adelante, pero como que la mesa de audio para allá, la gente se distrae. Yo entiendo, hay niños, entiendo que la gente generalmente por los niños se sienta ahí. Pero ¿sabes qué? Dice que si no hay una unidad en expectar, en desear, en necesitar, porque créeme, necesitamos. El tema se llama la necesidad de un avivamiento. Nosotros como iglesia, como ministerio, Chile necesita un avivamiento. Necesitamos entrar en una dimensión donde ocurran las cosas, en esa que hemos orado, que hemos anhelado. ¿Cuántas veces en nuestra oración hemos dicho: Señor, yo quiero ver lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído? Yo quiero ver cuando resucitan las personas. Yo no sé si tú quieres verlo, pero tantas veces que hemos orado,
parado, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver cómo se mueve Dios, queremos mirar, queremos ser testigos, y no solo testigos, sino que queremos vivir ese avivamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no está pasando si tenemos un mover sobrenatural aquí en la casa? ¿Por qué no está pasando si se mueve el Espíritu Santo en esta casa con libertad? Es porque no logramos ser uno. Es porque solo en este ejemplo veo una iglesia de ahí para acá en un espíritu y una iglesia de ahí para allá en otro. Y eso es solo de mirar, sin hablar de aquellos que están trayendo división, de aquellos que están contaminando el corazón de otros, de aquellos. Cuando yo estaba orando por esto y preparando el tema, el Señor me decía: en este tiempo, producto de la oración, por eso no hay que dejar de orar por la unidad. Era como una pieza de ajedrez, y esa pieza decía: yo estoy moviendo las piezas. Yo estoy moviendo las piezas, porque créame que Él es el que está más expectante de que pase esto. Él está expectante del despertar. Avivamiento tiene que ver con un despertar espiritual. Avivamiento tiene que ver con un despertar del Espíritu en medio nuestro. ¿Sabes por qué? Porque no duró el avivamiento, porque se acostumbraron, porque empezaron a hacer las cosas mecánicas, porque no hubo unidad, y porque también empezaron: no, esto no es de Dios, y empezaron a creer que tenían la verdad, porque les dicen que el hablar en lengua no es de Dios, es para edificación. Entonces hazlo en tu casa. No, es que no pueden caerse para atrás, tienen que caerse para el lado. Costumbre, religiosidad, cuando el Espíritu Santo tiene que tener la libertad en esta casa y en nuestra nación. ¿Sabes qué? El propósito de Dios del avivamiento es algo general, es traer a esta generación, es traerlo a Él, es traer el reino de Dios acá a la tierra. Es que su Espíritu Santo tenga la libertad de llenar, de moverse. Es que venga tan fuerte su reino a esta casa, que no hemos visto, que aún no lo hemos visto. Yo me acordaba cuando estábamos en J. Pérez. ¿Se acuerdan cuando estábamos en J. Pérez y nuestras reuniones duraban una eternidad? Y no nos dábamos cuenta del tiempo, nada, porque había un mover tan grande. Yo le decía: Señor, tú quieres eso. Y entendemos que con el tiempo, con todas las cosas, no es necesario tener 5 horas. Su presencia, cuando está y cuando podemos ser uno, Él va a llenar este lugar y no va a haber esa necesidad de luchar. Por eso yo te digo, cuando hablamos de avivamiento, yo quiero dejarte esta carga en tu corazón. Primero, no dejes de orar por ese avivamiento, no dejes de orar por lo que Dios va a hacer. ¿Sabes qué? Esta es una iglesia de oración. Yo pensaba en ese pastor de la ciudad de Guatemala, una ciudad tan pequeña. Él solo dice: empecé con 3 o 4 orando. Pero tiene que haber sido tan poderosa esa oración, tiene que haber habido tanta necesidad, porque Dios responde a la necesidad de un pueblo. Y ¿sabes qué? Cuando Él me decía: si no es necesario que sean 20, 30, 40, es que haya un arrepentimiento, es que lo hagas de corazón, es que cada vez que tú vas a orar por ese avivamiento, primeramente en tu corazón haya un arrepentimiento total, y segundo, en la unidad del cuerpo, en la unidad, que no estés orando algo y al minuto después pelando al vecino diciendo: yo no puedo. ¿Sabes que yo no puedo perdonar? Esta es una iglesia que tiene como estilo de vida el perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, tú estás preparando esa brecha para dividir la iglesia. Cuando tú no perdonas, tú lo que haces es que esta brecha empieza a crecer, y aquí el resto no podamos tener ese avivamiento. Entendemos que el avivamiento puede venir en una persona, sí, pero yo lo quiero acá, lo quiero en la ciudad, lo quiero en Chile. Yo quiero ese avivamiento. No sé cuántos de ustedes quieren el avivamiento para su vida, para su familia, para esta ciudad, para este país. Pero este es el momento en que tú te levantes, en que tú digas: yo voy a orar, yo me voy a poner en la brecha. Pero antes de eso, yo me voy a arrepentir. Antes de eso, yo me voy a arrepentir. Mira, el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay. Y la condición para que venga ese avivamiento es el arrepentimiento,
Esa es la condición. Por eso te hablé tanto de historia, por eso te hablé tanto de los reyes, por eso te hablé de eso, porque sin arrepentimiento no va a haber, sin arrepentimiento no hay avivamiento. ¿Sabes qué? El arrepentimiento hace que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay un profeta en la Biblia, Jonás, que Dios lo mandó. Todos sabemos de Jonás, porque lo asociamos al pez, ¿no es cierto? Todo el mundo, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Todo, yo creo que en la escuela dominical siempre hemos aprendido eso. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál era la labor de Jonás? Era ir a Nínive, hablarle a ese pueblo, y lo que él tenía que decirles: Nínive, arrepiéntete, viene juicio de Dios sobre ti. Nínive, arrepiéntete, estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Nínive, arrepiéntete, porque el Dios Todopoderoso traerá un castigo. Ese era el mensaje. Y cuando él lo lanza en obediencia, cuando él ya después de que el pez lo vomitó, después que salió de ahí en obediencia, él empieza a pregonar y él empieza a decirle al pueblo de Nínive: arrepiéntete, arrepiéntete. Y es el mismo mensaje que Jesús trajo: arrepiéntete, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo Jonás. Y con eso hubo un avivamiento. Sabes que yo cuando leía a Jonás, dice que el rey, que no eran del pueblo de Israel, que no conocían, no tenían las costumbres, pero que habían oído del Dios Todopoderoso, pero habían oído del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos escucharon, y dice que el rey llamó a todo el pueblo y les dice: esta es la palabra que trajeron, arrepiéntanse, arrepiéntanse, hemos pecado. Y para que Dios tenga misericordia, como lo dijo Habacuc, en la ira ten misericordia. Y ahí dice que el pueblo entero le pidió perdón a Dios, y Dios los perdonó, y Dios sanó ese lugar. Yo quiero que te pongas en pie. Si me pueden apagar la luz,